Una joven que lucha con tentaciones y otra que ya está harta de ir a la iglesia son las preguntas que contesto en este programa que comienza a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es un video de preguntas y respuestas. Todos los miércoles estoy contestando preguntas que llegan a través de los medios sociales y usted puede mandar su pregunta a través de esos medios sociales. Si gusta, también puede mandar su pregunta a través de la dirección electrónica que está en pantalla. ¿Está bien? Voy a leer la primera pregunta y vamos a entrar de frente a estas respuestas porque las dos preguntas que llegan hoy día son preguntas muy comunes y que están afectando mucho a la juventud de la iglesia adventista y también de muchas otras iglesias. Así que conéctate y acompaña a esa primera pregunta. Pastor, tuve relaciones sexuales, pero todavía no estoy casada y eso me atormenta. Me he arrepentido, pero no me siento capaz de vencer ese pecado. Todo eso me angustia mucho. Primero de todo, déjame decirte esto. Dios te ama. Más de lo que puedas imaginar, más de lo que puedas entender, Dios te ama. El amor de Dios por nosotros no está condicionado a nuestro buen comportamiento. Si el amor de Dios fuera solamente para los que se portan bien, pues ninguno de nosotros tendría el amor de Dios. Es muy importante que siempre te acuerdes de eso. Dios te ama. Si te portas bien, Dios te ama. Si te portas mal, Dios te ama. Nada jamás te va a alejar del amor de Dios. Lo único que te puede alejar del amor de Dios es tu propia decisión. Me da gusto, en cierta manera, de saber que entiendes que lo que hiciste estuvo mal. Se nota a través de tu mensaje que estás arrepentida y que quieres mejorar. Y ese es un gran comienzo, un buen primer paso, reconocer nuestros errores y buscar el honesto, sincero deseo de mejorar. Mira, permítame hablar sobre ese tema un poquito, porque es un tema que ha confundido mucho de nuestros jóvenes, mucha gente. Primero, el problema de las relaciones prematrimoniales, primero, va en contra de lo que Dios nos pide en la Biblia. La Biblia deja claro de que la vida sexual es para un hombre y una mujer bajo el sagrado matrimonio. Eso es lo que la Biblia dice. Y si eso es lo que Dios dice en la Biblia, pues no hay mucho que discutir. Hoy día hay mucha gente que quiere convencer al mundo de sus propias ideas en relación a eso. Dios no cambia. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Los principios no cambian. Las costumbres cambian, las tradiciones se ajustan, pero la palabra de Dios y su principio no cambia jamás. La sexualidad es una bendición dada por Dios a la humanidad. Y esa bendición es para hombre y mujer bajo el sagrado lazo del matrimonio. Y cuando uno participa de algo fuera de esta estructura que Dios creó, pues naturalmente se pone en riesgos, en problemas o en heridas emocionales, como es tu caso. Mira, otro de los problemas que lidiamos mucho con la cuestión de la sexualidad fuera del matrimonio tiene que ver con la maturidad emocional. El ser humano, él madura, su cuerpo madura muy rápido. Técnicamente, el ser humano y su vida sexual pudieran comenzar muy temprano. Pero ¿por qué no es así? Porque vida sexual no tiene que ver solamente con la madurez del cuerpo. Tiene que ver con la madurez emocional también. Una persona muy joven no tiene toda la madurez espiritual, la maturidad emocional, para una decisión y una experiencia de intimidad a ese nivel. Por eso muchos de los jóvenes que acaban teniendo una vida activa antes del matrimonio llegan a tener problemas en su vida adulta. Ese es uno de los muchos puntos que puede desbalancear una vida y desbalancear un matrimonio.
Por eso es muy complejo el aventurarse en los mares que Dios dijo para no irnos. Otro concepto que queda claro aquí es el peligro de un embarazo. Mira, un hijo, una hija, un bebé siempre son una bendición. Pero son una bendición mucho más grande cuando el hogar está establecido, el hogar está formado. Yo le digo eso mucho a las parejas más jóvenes. Vivan tiempo solo ustedes dos, porque hay tanta cosa que ajustar en la vida de una pareja que comenzar la vida matrimonial ya con un bebé es un riesgo muy grande. Es un peligro para la pareja, es un peligro para la educación de ese bebé. Por eso, el correr el riesgo de un embarazo no es algo prudente. Ah, pastor, pero hay maneras de evitarlo. Yo sé que hay, pero en el calor de las emociones nadie está pensando en eso. Por eso es un cuidado que tomar, es un cuidado muy importante. Te dejaría a ti algunos consejos. El primer de ellos es, recuerda que no eres mala porque hiciste algo malo. ¿Está bien? Pide perdón a Dios y sigue con tu vida. Pastor, pero me siento indigna. Esa es la sensación que brota cuando uno se da cuenta de que está en pecado. Salmo 51, David habla mucho de su indignidad. Eso no quiere decir que dejó de ser un hombre según el corazón de Dios. Es cuando nos acercamos a Cristo que más nos damos cuenta de nuestra indignidad, de nuestra pecaminosidad. Yo acostumbro decir que gente que se cree muy buena es comúnmente porque está muy lejos de Cristo. Porque al alejarnos de Cristo, no tenemos la luz necesaria para ver nuestras fallas. Segundo, busca alejarte de situaciones que te llevan a la tentación. Es inevitable pasar por el camino de la tentación, pero eso no quiere decir que tenemos que pasar, pues, de gatitas, ¿no? O despacito, no. Tenemos que pasar, si hay que pasar por el camino de la tentación, hay que pasar rápido. No hay que perder tiempo. Seguramente usted, señorita, sabe cuáles son las situaciones que le llevan a la tentación y, consecuentemente, al pecado. Evite estas situaciones. Aléjese de eso. Busque siempre estar en lugares donde usted está emocionalmente protegida y espiritualmente protegida. Mi padre, cuando éramos jóvenes, tenía una máxima que decía que a las 12 de la noche los ángeles de Dios se van a dormir. El pastor Bullón tenía unas citas muy interesantes. Tiene todavía. Mira, los ángeles no se van a dormir, pero una cosa es realidad en esa cita. Comúnmente, los grandes errores, las grandes tonterías de nuestra vida se hacen ya tarde de la noche. Date cuenta de eso. Por último, recuerda que Dios te ama y te ama mucho. No tienes capacidad y no estoy diciendo que no seas lista, me imagino que eres muy inteligente, pero no tienes idea de cuánto Dios te ama. Así que te voy a decir eso a ti y a todos los que nos están mirando ahora. Dios te ama. Más de lo que puedes entender, más de lo que puedes imaginar, Dios te ama. Aunque te sientas indigna, miserable, pecadora, aunque te sientas malo, aunque sientas que nunca lograrás cambiar, Dios te ama. Pero pastor, ¿por qué Dios me ama? Yo no sé, pero yo sé que me ama. Y eso es todo lo que yo necesito para seguir adelante con mi vida. Vamos a la segunda pregunta de este video. Pastor, ya no quiero ir a la iglesia adventista. Me han lastimado mucho los hermanos. Recibo tantos mensajes como estos. Tantos. Me duele tanto el corazón cuando veo a un joven diciendo eso. Mira, permíteme contestar esa pregunta. Hay algunas cosas, querido amigo, querida amiga, que tenemos que entender. La iglesia no es mala. La iglesia no es mala. La religión no es mala. Las personas somos malas.
Por eso, lo primero que te diría a usted que me escribió ese mensaje es, Dios no tiene la culpa. He visto mucha gente que abandonó los caminos de la iglesia, de la fe, y dicen, no, yo no creo que Dios exista. Y comienzan a poner en duda el amor de Dios o la existencia de Dios por la falla de los hermanos. Dios no tiene culpa de un mal pastor. Dios no tiene culpa de un hermano difícil, de una señora problemática. Dios no tiene culpa de que en la iglesia son fanáticos. Dios no tiene culpa de que hay problemas de chisme aquí, por allá y por allá. Eso no es la culpa de Dios. Entonces jamás caigas en la tentación de pensar que Dios tiene la culpa de las cosas. Dios no tiene la culpa. ¿Está bien? Segundo, la iglesia adventista del séptimo día también no tiene la culpa. Y si usted no es miembro de la iglesia adventista y está pasando por la misma situación en su iglesia, permíteme decirle eso, su iglesia no tiene la culpa. Esta semana se hizo viral en Brasil un pastor de una iglesia evangélica hablando mal de la iglesia adventista del séptimo día. Eso no quiere decir que esa iglesia evangélica sea mala o que los hermanos, miembros de esa iglesia sean malos, no. Quiere decir que ese pastor no tuvo el cuidado de pensar antes de hablar. Eso cuántas veces ya me ha pasado a mí. Cuántas veces a los que estamos con el micrófono en la mano no se nos escapa una frase infeliz, ¿no? Entonces, la iglesia de ese pastor no tiene la culpa, el pastor tiene la culpa. La iglesia adventista no tiene la culpa de que algunos pastores somos malos o somos difíciles o no tenemos toda la habilidad del mundo. La iglesia adventista no tiene la culpa de que hay hermanos que son especiales, que tienen sus problemas, que los traen a la iglesia. La iglesia adventista no tiene la culpa. Entonces, cuando dices, quiero irme de la iglesia adventista, yo te pediría, no vayas, porque le estás tirando la culpa a quien no tiene la culpa. Ahora, lo que entiendo que me estás diciendo es que en tu iglesia hay hermanos que son complicadones, que critican, que juzgan. Bueno, eso puede ser verdad. Ahora, antes de irnos por ese lado, permíteme ayudarte a pensar y a considerar algo. ¿Será que no valdría la pena evaluar por qué los hermanos de la iglesia me están criticando? ¿Por qué me están juzgando tanto? ¿Será que hay algo en mi vida que necesita mejoras y cambios? No estoy justificando el error de ellos, pero hay algo que he aprendido en mis 48 años de vida. Siempre hay algo que podemos aprender de alguien. Siempre hay algo que podemos aprender de una persona. Podemos aprender de las situaciones buenas, podemos aprender de las situaciones malas. En tu caso, que estás pasando una situación difícil, compleja, mala, una situación amarga, yo creo que valdría la pena que abras los ojos e intentes ver qué puedo aprender de eso. Porque quizá lo que los hermanos están intentando hacer de manera equivocada es ayudarte a mejorar. Por veces nos gusta tirarle la culpa a los demás y de esa manera ocultamos las fallas que existen en nosotros mismos. Por favor, entiendan, no estoy justificando aquí el error de las personas. El mal caratismo, el chisme, las mentiras, los prejuicios, no pueden tener justificativa. Son malos y punto final. Pero de esas cosas malas yo puedo sacar buenas lecciones. Y quizá, si le pides a Dios sabiduría, tendrás condiciones de ver qué cosas en tu vida pudieras mejorar como persona. Por último, te diría, mantén viva tu conexión con Cristo. Mantén viva tu relación con el Maestro.
Mantén viva tus devociones, tu momento de oración. Al fin del día, no es una iglesia que nos salva. Yo creo en la iglesia adventista del séptimo día. Creo que es el remanente de Dios. Pero no es la iglesia adventista que me salva. Lo que te salva es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y con Él debes mantener contacto. Con Él debes mantener una relación a diario. Yo estoy seguro que eso te ayudará mucho. Permítame terminar leyendo una porción de la Biblia para nuestra meditación en este video. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, los versos 7 a 8. Dios es amor y Él nos ama más de lo que podemos imaginar. Me gusta esa frase y seguro usted ya me escuchó decirla un sinfín de veces. No es porque nos portamos bien, no es porque seamos dignos, es porque Dios nos ama. Es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo lindo reservado para ti. Y depende de ti entenderlo y aceptarlo. Yo sé que muy pronto la victoria que tanto buscas la encontrarás. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de mi vida y de mi ministerio en la internet. Si es tan amable, suscríbase a mi canal. Quisiéramos llegar este año a los 200,000 suscritos y cuento mucho con tu participación. Cuídate mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.